Un ser muy similar a nosotros caminó sobre la Tierra millones de años antes que el Homo sapiens. ¿Quiénes eran? En este video, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para descubrir a nuestros antepasados más antiguos. ¿Cómo eran aquellos seres que habitaron la Tierra antes que nosotros? Desde el misterioso Homo habilis hasta el enigmático Homo erectus, revelaremos cómo vivieron, sus logros, sus enigmas y su impacto en la evolución. Prepárate para sorprenderte con historias que desafían todo lo que creíamos saber sobre los primeros humanos. Y quién sabe, quizás hasta descubras un misterio sin resolver que te haga replantear la historia misma. El primer humano en usar herramientas. El Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil, es considerado uno de los primeros en nuestra línea evolutiva que mostró indicios de inteligencia avanzada a través del uso de herramientas. Descubierto en la década de 1960 en África Oriental, este homínido vivió hace aproximadamente 2,1 millones de años. El Homo habilis se destaca porque fue el primero en mostrar una clara habilidad para fabricar herramientas de piedra. Estas herramientas, llamadas oldubayenses por los sitios donde se encontraron, eran básicas pero revolucionarias. Con ellas, lograron cortar carne de animales, recolectar plantas y defenderse de depredadores. Estas innovaciones marcaron un salto en la evolución cognitiva, sugiriendo que estos humanos poseían una capacidad de pensamiento más compleja que sus predecesores. Pero, ¿qué sucedió con el Homo habilis? ¿Fue simplemente una rama extinta de la evolución humana o dejó un legado que aún no comprendemos por completo? Aunque desaparecieron del registro fósil, dejaron un enigma que los científicos continúan tratando de resolver. ¿Fue su extinción el resultado de cambios climáticos o fueron reemplazados por una especie más avanzada? Homo erectus, el explorador pionero. El Homo erectus fue el primer homínido en abandonar África, marcando el inicio de la expansión humana por todo el mundo. Hace aproximadamente 1,9 millones de años, este homínido ya había comenzado a moverse hacia Asia y Europa, lo que lo convierte en uno de los exploradores más antiguos de la historia humana. Lo fascinante del Homo erectus es su capacidad para adaptarse a diferentes climas y ambientes. Su anatomía era más similar a la nuestra que la de los homínidos anteriores, con una postura totalmente erguida y una mayor capacidad craneal. Esta especie no solo caminaba erguida, sino que también es probable que comenzaran a controlar el fuego, lo que les permitió cocinar alimentos, defenderse de los depredadores y sobrevivir en climas fríos. Sin embargo, lo que sigue siendo un misterio es cómo y por qué desapareció el Homo erectus. Aunque sobrevivió durante casi 2 millones de años, mucho más tiempo que cualquier otra especie humana, su desaparición plantea preguntas desconcertantes. ¿Fue reemplazado por el Homo sapiens o su extinción fue causada por eventos climáticos extremos? Antes de seguir con el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. El Homo naledi. Descubierto en 2013 en Sudáfrica, el Homo naledi sacudió los cimientos de la paleoantropología. Este homínido, de características tanto primitivas como modernas, plantea un verdadero rompecabezas para los científicos. Lo más sorprendente es que sus restos se encontraron en una cueva inaccesible, lo que sugiere que estos homínidos pudieron haber enterrado a sus muertos, un comportamiento que antes se pensaba exclusivo de los humanos modernos. El Homo naledi tenía un cerebro pequeño, del tamaño de una naranja, pero sus manos y pies eran sorprendentemente similares a los nuestros. ¿Cómo es posible que una especie con un cerebro tan pequeño pudiera mostrar comportamientos tan avanzados? Este misterio sigue desafiando la comprensión científica y muchos se preguntan si esta especie coexistió con nuestros ancestros directos o si fue una rama separada en el árbol evolutivo. El misterio genético. Hace solo unos años, los científicos descubrieron en una cueva en Siberia un pequeño fragmento de hueso que cambió nuestra comprensión de la evolución humana. Este hueso pertenecía a una especie completamente nueva, ahora conocida como los denisovanos.
Lo más intrigante es que, a pesar de que apenas tenemos restos físicos de esta especie, sus huellas genéticas están presentes en muchas poblaciones humanas actuales, especialmente en los habitantes de Oceanía. ¿Cómo es posible que una especie de la que apenas sabemos algo haya dejado una marca tan profunda en nuestra genética? Los denisovanos parecen haber coexistido con los humanos modernos y los neandertales, y hasta podrían haberse cruzado con ellos. Sin embargo, su extinción sigue siendo un misterio. ¿Fueron eliminados por el Homo sapiens o fueron víctimas de cambios climáticos severos? El hombre de Neandertal. Los neandertales son tal vez los homínidos más conocidos que no lograron sobrevivir a la competencia con el Homo sapiens. Vivieron en Europa y Asia hace entre 400.000 y 40.000, y aunque durante mucho tiempo se les representó como criaturas toscas y primitivas, recientes descubrimientos han demostrado que tenían una inteligencia y cultura sorprendentemente avanzadas. No solo fabricaban herramientas sofisticadas, sino que también enterraban a sus muertos, cuidaban de los enfermos y heridos, y probablemente tenían una forma de lenguaje. Sin embargo, el misterio radica en su desaparición. ¿Qué les ocurrió? Algunas teorías sugieren que el Homo sapiens pudo haber competido directamente con ellos, mientras que otras indican que podrían haber sido absorbidos genéticamente por nuestra especie. Homo floresiensis, los hobbits de la isla de Flores. Descubierto en 2003 en la isla de Flores, Indonesia, el Homo floresiensis, apodado el Hobbit, fue un homínido de estatura diminuta, midiendo aproximadamente 1 metro de altura. A pesar de su pequeño tamaño, este homínido dejó una gran huella en el mundo científico. Lo más impactante es que vivieron hasta hace unos 50.000 años, coexistiendo con el Homo sapiens. Lo que desconcierta a los científicos es cómo una especie tan pequeña pudo sobrevivir tanto tiempo en un entorno insular, enfrentando depredadores como el dragón de Komodo. A pesar de su reducido cerebro, fabricaban herramientas y cazaban animales, lo que muestra una capacidad cognitiva avanzada. Sin embargo, ¿qué fue lo que llevó a su extinción? ¿Fueron exterminados por nuestra especie o los cambios climáticos acabaron con su hábitat? Este enigma sigue planteando una pregunta fascinante. Si sobrevivieron hasta tan recientemente, ¿es posible que aún existan otros grupos de Homo floresiensis escondidos en las selvas más remotas? El Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis es una especie crucial en la evolución humana, considerado el ancestro directo tanto de los neandertales como de los Homo sapiens. Vivieron en África, Europa y Asia hace entre 600.000 y 200.000 años. Lo que hace tan interesante al Homo heidelbergensis es su capacidad para adaptarse a climas tan diversos, desde las frías tundras de Europa hasta las regiones más cálidas de África. Se cree que estos homínidos fueron los primeros en cazar animales grandes de manera coordinada y en construir refugios, lo que demuestra un avance significativo en las habilidades sociales y cognitivas. Pero lo más intrigante es cómo evolucionaron de manera distinta en Europa y África, dando lugar a los neandertales en Europa y a los primeros Homo sapiens en África. ¿Por qué dos especies con orígenes comunes siguieron caminos tan diferentes? Este misterio sigue desconcertando a los investigadores y plantea una pregunta clave sobre nuestra propia evolución. ¿Qué papel jugó el entorno en moldear nuestro destino? Homo rudolfensis. Descubierto en la región de Kobe-Fora, cerca del lago Turkana en Kenia, el Homo rudolfensis es un homínido enigmático que vivió hace aproximadamente 2 millones de años. Su existencia como una especie separada es objeto de acalorados debates entre los paleoantropólogos, ya que algunos consideran que podría haber sido simplemente una variación del Homo habilis. Lo más desconcertante del Homo rudolfensis es su gran tamaño craneal en comparación con otros homínidos de su época. ¿Era este aumento en el tamaño cerebral una ventaja evolutiva que les permitió sobrevivir más tiempo? ¿O, por el contrario, esta diferencia de tamaño llevó a una mayor especialización que, eventualmente, resultó en su desaparición? Este homínido plantea preguntas intrigantes sobre la diversidad en el árbol genealógico humano y sugiere que, en lugar de una línea evolutiva recta, la evolución humana fue un proceso mucho más ramificado y complejo. Homo luzonensis.
Un descubrimiento más reciente es el del Homo luzonensis, encontrado en la isla de Luzón, en Filipinas. Este homínido, cuyos restos fueron hallados en 2019, presenta una mezcla única de rasgos primitivos y modernos, lo que lo hace una especie completamente nueva en el árbol evolutivo humano. Vivieron hace aproximadamente 50.000 a 67.000 años, lo que significa que coexistieron con otras especies humanas como el Homo sapiens y los neandertales. Lo curioso es que, al igual que el Homo floresiensis, tenían una estatura reducida, lo que plantea la teoría de que vivieron en un entorno insular que favoreció su pequeño tamaño debido a la limitación de recursos. Este homínido plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que tantas especies humanas diferentes coexistieran al mismo tiempo en distintas partes del mundo? ¿Fueron los Homo luzonensis un eslabón perdido en nuestra comprensión de la evolución humana? ¿O acaso su linaje nos revela algo más profundo sobre la diversidad humana? Homo antecesor. El Homo antecesor es una de las especies humanas más antiguas encontradas en Europa, con restos que datan de hace 800.000 años. Descubiertos en el yacimiento de Atapuerca, en España, estos homínidos plantean uno de los mayores misterios de la evolución humana en Europa. Lo más impactante es que algunos estudios sugieren que el Homo antecesor pudo haber sido el ancestro común tanto de los neandertales como de los Homo sapiens. Sin embargo, esta teoría aún está en debate, ya que los restos fósiles son limitados y las pruebas de ADN no han sido concluyentes. Lo que es indiscutible es que estos humanos primitivos mostraban signos de un comportamiento avanzado, incluyendo el posible uso de herramientas de piedra complejas y la construcción de refugios rudimentarios. Pero, ¿qué sucedió con el Homo antecesor? ¿Desapareció por completo o su genética se mezcló con la de otras especies humanas? Este homínido sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia evolutiva de Europa. ¿Podría haber más especies humanas desconocidas esperando ser descubiertas bajo la Tierra? Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si disfrutaste de este video, no olvides suscribirte, darle like y dejarnos tus teorías en los comentarios. Hasta la próxima, curiosos del mundo.